Feliz día. Hoy, 9 de enero, ya comenzamos a caminar este año 2024. Ya estamos en el 9 de enero y seguimos con la ayuda de Dios caminando en la vida hasta que el Señor nos quiera tener acá. Pues bien, pero mientras que estamos acá, es importante que ustedes y yo caminemos siempre con el Señor y que la palabra de Dios sea para nosotros foco, luz y guía para seguir caminando con confianza en esta vida que el Señor nos está brindando. Pues vamos a escuchar la palabra de este día. Lectura del libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor llena de amargura, y con muchas lágrimas hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Ha bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No piense que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que les ha pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dice». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de lo fuerte se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre. Los hambrientos 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Ha venido a acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se quedaron estupefactos y se preguntaba: «¿Qué es esto?».
¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos relata que Jesús estaba en Cafarnaún y fue, como era su costumbre, el sábado a la sinagoga y se puso a enseñar. Tenemos que recordar que Jesús guardó el sábado. Nosotros los católicos guardamos el domingo después de que Jesús ascendió a los cielos. Nos damos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles se comenzaron a reunir el primer día de la semana para celebrar la Eucaristía. Y las razones fuertes fueron dos. Primera razón, de que un domingo resucitó Jesús. Y segunda razón, que el Espíritu Santo vino al mundo ese día de Pentecostés, un día domingo. Por esas dos razones, la iglesia que comenzaba a nacer, que comenzaba con los apóstoles, que Jesús le había dado esta tarea, que comenzara a extender su iglesia, que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio, pues cambió el día sábado por el día domingo. Pero antes Jesús se reunía el día sábado y estaba en la sinagoga y estaba enseñando. Y nos dice que los oyentes lo estaban oyendo y quedaban asombrados por sus palabras, pues enseñaba como el que tiene autoridad. Y nos dice no como los escribas. ¿Y cómo enseñaba los escribas? Pues los escribas muchas veces cuando enseñaba citaba a otro maestro para que lo que ellos decían tuviese más peso. Pero Jesús nunca citaba a nadie porque sus palabras por sí mismas tenían peso y hablaba con autoridad. Y la gente notaba que hablaba con autoridad y enseñaba con autoridad y sus enseñanzas y sus palabras llegaban al corazón de los que le escuchaban, y sus palabras hacían nido en la mente de los que lo escuchaban y sentía que esa palabra era sanadora, que esa palabra tenía poder, que esa palabra llegaba, penetraba hasta lo más íntimo de nuestra alma, de nuestra vida. Y por eso decía, este hombre tiene autoridad, este hombre habla con autoridad. Y nos sigue relatando que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo y aquel hombre que estaba en la sinagoga, por lo tanto nos dice que en la sinagoga estaba un hombre con un espíritu inmundo. Por lo tanto también el demonio va a las iglesias, el demonio también entra a la iglesia y hace su trabajo dentro de la iglesia. ¿Qué busca hacer el demonio dentro de la iglesia? De que nosotros pues no nos enfoquemos en lo que está pasando, que no nos enfoquemos en la lectura de la palabra, que no nos enfoquemos en la predicación, que no nos enfoquemos en la consagración, de tal manera que entremos a la iglesia y estemos desenfocados, descuidados, distraídos, no estamos durmiendo, estamos pendientes de otras cosas, del teléfono, estamos pendientes de cosas que tenemos que hacer, o estamos ahí en una laguna mental sin pensar nada, sino ahí sentado. Pues bien, el demonio también busca hacer su trabajo en la iglesia, que la palabra de Dios no tenga el efecto en el corazón de los que están ahí escuchando. Por lo tanto, el demonio también entra a la iglesia a eso, a que la palabra de Dios no riegue el corazón, no riegue el alma, no entre en los oídos de ese hijo, de esa hija de Dios. Y por eso siempre tratará el demonio de que el que esté ahí en la Eucaristía, el demonio siempre tratará de que ese hombre, que esa mujer, ese joven, ese niño, esa niña, pues se desenfoque. Y así como llegó, se fue. Llegó con poco y se fue con nada también. Pues bien, y ahí estaba ese demonio que tenía poseído a aquel hombre, que se puso a gritar y comenzó a decir, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Ha venido a acabar con nosotros. Yo sé quién eres el Santo de Dios. Ese es Jesús. Él sabía quién era el Santo de Dios, era el Hijo de Dios, era el Dios
igual que el Padre, era el Todopoderoso. Y por eso dice el demonio, yo sé quién eres el Santo de Dios. Por lo tanto, el demonio también cree en Dios. El demonio sabe que Dios existe, pero nos podemos preguntar, ¿y si el demonio sabe que Dios existe, porque ellos son ángeles caídos, por qué ellos pues no se convierten y buscan a Dios? ¿Por qué? Pues bien, el pecado del demonio es la soberbia. Ese es el pecado del demonio, la soberbia. Y la soberbia es querer ser igual. Y el que es soberbio quiere ser igual o más que esa persona. El soberbio es desobediente. El soberbio se encierra en sí mismo y no quiere escuchar razones, sino su razón es la que ellos piensan que es la verdad y por eso son soberbios. Pues bien, el demonio sabe que Dios existe y sabe que es el Todopoderoso y sabe que en el nombre de Jesús tiene que colocar sus rodillas en tierra, pero son soberbios, no quieren aceptar a Dios y por eso aquel demonio comenzó a gritar, comenzó a decir, sé quién eres el Santo de Dios. Pues bien, conocer que Dios existe y saber que Dios existe no significa que somos creyentes, que somos personas de fe. Y por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21 nos dice, no todos los que digan Señor, Señor se salvarán, sino aquellos que hagan la voluntad del Padre. Por lo tanto, lo importante no es creer, lo importante es vivir lo que estamos creyendo. Eso es lo importante, vivir lo que estamos creyendo. Y para vivir lo que estamos creyendo, necesitamos estar siempre en sintonía y enfocado en Dios, teniendo una oración continua cada día que nos va a ayudar a fortalecernos. Y aunque a veces oremos, a veces nos vamos a sentir que nos desenfocamos y que caemos y que tenemos que comenzar de nuevo, pero tenemos que comenzar de nuevo y seguir siempre orando hasta el último día de nuestra existencia. Y si lo estamos haciendo así, tenga la seguridad que vamos a estar claro que Jesús es el Santo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, y cuando medio nos desenfocamos, de una vez vamos a reaccionar para tener nuestra mirada siempre en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.